Durante años, Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camila, siempre ha sido visto como un forastero en la familia real. No ostenta ningún título, vive fuera del palacio y rara vez aparece junto a su madre en eventos oficiales. Sin embargo, su conexión con la monarquía británica nunca ha sido del todo pacífica. Desde que Camila se convirtió en reina consorte, han circulado rumores de que utilizó su influencia para conceder privilegios especiales a su hijo, supuestamente involucrándolo en proyectos y asuntos financieros vinculados a la Casa Real. Pero todo parece haberse descontrolado en los últimos días. Según fuentes exclusivas dentro del Palacio de Buckingham, el hijo de Camila fue capturado recientemente en una situación muy sospechosa, intentando salir del Reino Unido en secreto. Momentos después de que la Guardia Real inspeccionara inesperadamente su coche, lo que sorprendió a todos fue lo que, según se informa, encontraron dentro del maletero: materiales delicados vinculados a una serie de transacciones financieras cuestionables. Ahora Tom Parker Bowles ha desaparecido, dejando a la Casa Real en crisis. El palacio permanece en silencio. La reina Camila ha evitado todas las apariciones públicas y se dice que el rey Carlos está profundamente conmocionado por lo que ha sucedido. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué esconde Tom? ¿Y podría este ser el comienzo de un nuevo escándalo real, lo suficientemente poderoso como para sacudir el trono británico? Detrás de los altos muros de piedra de Clarence House, las rutinas reales solían desarrollarse con silenciosa precisión. Pero en este día, la calma no duró. Se suponía que el hijo de la reina consorte, Tom Parker Bowles, no debía llamar la atención. Durante años, había logrado mantenerse al margen de la política real, centrándose en su carrera como respetado crítico gastronómico y autor. Sin embargo, esa mañana, su nombre estaba en todos los labios que susurraban en el palacio y, más tarde, en toda Gran Bretaña, por todas las razones equivocadas. Siempre se había sabido que Tom evitaba el drama real. Mientras su madre, la reina Camila, cargaba con el peso del deber real, él forjó un camino más tranquilo, lejos del centro de atención. Nunca había sido un miembro activo de la realeza, y Camila a menudo hacía todo lo posible para proteger a sus hijos de la intrusión del palacio. Pero incluso la privacidad real tiene sus límites. Ese límite se puso a prueba cuando los guardias del palacio detectaron algo inusual, algo que enviaría ondas a través del palacio de Buckingham y más allá. Según los ayudantes del palacio, el día comenzó como cualquier otro. Camila estaba en su pequeño salón, revisando documentos y bebiendo su té de la mañana. A menudo llamaba a sus hijos para charlar brevemente y con cariño, lo que la mantenía con los pies en la tierra en medio del torbellino real. Pero esta vez, Tom no llamó. Simplemente llegó sin anunciarse unas horas antes de su reunión programada. Los testigos dicen que parecía apurado, distraído, no del todo su sereno yo habitual. Su vehículo negro pasó por la entrada privada, autorizado por seguridad como de costumbre. Sin embargo, algo en él llamó la atención del sargento Whitmore, un experimentado guardia del palacio conocido por su silenciosa vigilancia. El coche no era familiar, diferente del habitual de Tom, y su maletero, recordó más tarde, parecía extrañamente pesado. Al principio, parecía un asunto rutinario, pero en cuestión de minutos, la curiosidad se convirtió en preocupación. Mientras Camila y Tom charlaban cordialmente sobre su nuevo libro de cocina y un reciente viaje a París, los guardias de afuera intercambiaban miradas inquietas.
La tarjeta no coincidía con los registros de autorización. El protocolo exigía una inspección secundaria. Ni siquiera el hijo de la reina consorte estaba exento. Whitmore discretamente pidió apoyo por radio. El patio, generalmente tranquilo y ordenado, comenzó a zumbar con tensión. 2 guardias se acercaron al coche y realizaron un escaneo silencioso. No esperaban encontrar nada sospechoso, pero cuando uno de ellos levantó ligeramente el maletero, se congeló. Dentro había una gran caja de metal cerrada herméticamente con un cierre de combinación. Parecía pesada, demasiado pesada para un hombre que supuestamente solo llevaba papeles. «Señor, el guardia lo necesita junto al coche», dijo Whitmore con firmeza al entrar en la habitación. Tom levantó la vista, sobresaltado. «¿Hay algún problema?», preguntó con voz vacilante. Camila frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que el personal del palacio interrogara a su familia. Aún así, las reglas son las reglas. Asintió para que él fuera. Afuera, la escena se volvió tensa. «Solo una revisión estándar, señor», explicó Whitmore, aunque su tono tenía un filo. «Ese maletero parece más pesado de lo habitual». Tom frunció el ceño. «No es nada. Objetos privados, manuscritos, notas, algunos efectos personales». Pero los guardias no estaban convencidos. Los contenedores cerrados requerían inspección según el protocolo del palacio, especialmente después de las recientes advertencias de seguridad. Cuando se abrió el maletero, el aire cambió instantáneamente. Dentro estaba la caja de metal, abollada, rayada, claramente muy viajada. Nadie sabía lo que había dentro, pero su secreto hablaba por sí solo. «Necesitaremos echar un vistazo, señor», dijo Whitmore de nuevo. Tom vaciló, visiblemente irritado. «No necesitan abrir eso. Es personal, extremadamente personal». Para entonces, Camila había salido, atraída por el creciente murmullo. Su expresión era una mezcla de confusión e incredulidad. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó bruscamente. Whitmore se inclinó levemente. «Su Majestad, encontramos un estuche cerrado en el vehículo. Requiere inspección». El patio se quedó en silencio. Incluso el personal cercano dejó de fingir que no escuchaba. Antes de que nadie pudiera responder, otro coche pasó por la puerta. Esta vez era el príncipe Guillermo. Salió rápidamente, con el rostro ilegible mientras miraba de Tom a los guardias, luego a Camila. El momento no podría haber sido peor. 2 espectadores. Parecía como si el hijo de la reina consorte hubiera sido atrapado en algún acto encubierto, y la repentina llegada de Guillermo solo profundizó la intriga. En cuestión de horas, los rumores circularon en línea y en toda la prensa. ¿Estaba Tom tratando de sacar algo de contrabando del país? ¿Estaba huyendo en medio de una disputa silenciosa dentro del palacio? Nadie pudo confirmarlo, y el palacio de Buckingham no ofreció ningún comentario, solo que se había llevado a cabo una inspección de rutina. Aún así, una pregunta se negó a desvanecerse. ¿Qué había en esa caja? Lo suficientemente pesada como para despertar sospechas, lo suficientemente secreta como para hacer que la reina consorte interviniera y lo suficientemente seria como para silenciar al palacio después. Cualquiera que sea la verdad, esa mañana se convirtió en una tormenta real. Y esta vez no era la corona la que acaparaba los titulares. Era el hijo de Camila. Profundicemos en los detalles de cómo esa misteriosa caja, un maletero cerrado y el pánico de un hombre se convirtieron en un escándalo real que nadie vio venir.
el día que Guillermo impidió que el hijo de Camila huyera del Reino Unido. Nadie en la casa real lo vio venir. Una tarde tranquila en Windsor se convirtió en una tormenta que dejaría al palacio susurrando durante semanas. Comenzó con algo tan común como un coche. Un elegante sedán negro estacionado al borde de la finca real. El motor en marcha, el maletero cerrado y un hombre muy nervioso al volante, Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camila. Parecía listo para desaparecer como si el viento mismo pudiera sacarlo de Gran Bretaña antes de que nadie se diera cuenta. Pero alguien se dio cuenta, y ese alguien era el príncipe Guillermo. Los informes sugieren que Guillermo no había venido a buscar problemas. Estaba de visita para discutir un evento familiar, quizás para aliviar la tensión entre su madrastra y el resto de la firma. Pero en el momento en que llegó, notó que los guardias se agrupaban alrededor del coche de Tom. Sus expresiones inquietas delataban que algo no estaba bien. En cuestión de segundos, la voz tranquila pero autoritaria de Guillermo cortó el silencio. ¿Qué está pasando aquí? Los guardias explicaron que se le había impedido a Tom salir después de que aparecieran inconsistencias en sus registros de viaje. Su coche, inusualmente pesado, llevaba un maletero cerrado que despertó sospechas. Tom afirmó que era equipo de cocina, pero su actitud defensiva solo profundizó la duda. Guillermo escuchó en silencio, observando la inquietud de Tom y la incomodidad del guardia. Esto ya no era solo un malentendido. Era un problema de protocolo real. Momentos después, Camila llegó visiblemente disgustada al encontrar a su hijo en el centro del escrutinio real. No ocultó su irritación de que Guillermo hubiera intervenido. Pero no estaba actuando como un hijastro. Estaba actuando como el futuro rey. Con calma pero con firmeza, solicitó la llave. Tom vaciló, con la mandíbula tensa, atrapado entre el miedo y el orgullo. Pero en terrenos reales, el desafío no era una opción. El tono de Guillermo no dejaba lugar a debate. A regañadientes, Tom entregó la pequeña llave de plata, con la mano temblando ligeramente. El maletero se abrió con un crujido. Dentro no había utensilios de cocina, sino pilas de páginas manuscritas envueltas en papel de seda, algunos diarios encuadernados en cuero y, en el fondo, 2 sobres sellados marcados por una mano familiar. Guillermo contuvo el aliento. Era la letra de su madre, la princesa Diana. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estas eran cartas privadas que se creía que habían estado selladas en los archivos reales desde su muerte. Nadie fuera de la institución las había visto en décadas. ¿Cómo entonces habían terminado en el maletero del hijo de la reina consorte? El rostro de Tom estaba desprovisto de color. No dijo nada, con los ojos fijos en el suelo. El guardia se quedó congelado. La expresión de Camila permaneció controlada, demasiado controlada. Y eso hizo que el estómago de Guillermo se tensara. Estos no eran solo papeles viejos. Eran fragmentos de la voz de Diana. Sus pensamientos, su dolor. Verlos aquí a punto de ser sacados del país se sintió como una violación. Guillermo cerró el maletero lentamente, cada movimiento deliberado. El descubrimiento lo había cambiado todo. Si las cartas de su madre podían desaparecer tan fácilmente, ¿qué más podría haber sido sacado de las bóvedas reales? ¿Y quién lo había permitido? Dio instrucciones a los guardias de asegurar el maletero inmediatamente. Sin fotos, sin copias, sin discusión. Sería transportado directamente a su oficina privada para su revisión.
Los guardias obedecieron de inmediato, levantando el pesado estuche en su vehículo. Tom permaneció inmóvil, su silencio ahora más pesado que cualquier confesión. Ya sea que hubiera actuado solo o bajo las instrucciones de alguien, nadie podía decirlo, pero el daño ya estaba hecho. Cuando la puerta del coche de Guillermo se cerró, no sonó como un final. Sonó como el comienzo de algo mucho más peligroso, un ajuste de cuentas enterrado bajo el silencio real. El palacio se negó a comentar, pero los susurros nunca cesaron. ¿Qué más había desaparecido? ¿Quién dio permiso? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué Tom Parker Bowles, de todas las personas, estaba tratando de huir del Reino Unido con fragmentos del legado privado de la princesa Diana? Cualquiera que sea la verdad, una cosa quedó clara ese día. Algunos secretos dentro de los muros reales nunca permanecerán enterrados para siempre. Profundicemos en los detalles de lo que Guillermo encontró dentro de ese maletero. Un descubrimiento tan impactante que podría destrozar todo lo que el palacio luchó por mantener enterrado. El maletero, la traición y un ajuste de cuentas real. Tarde en el palacio de Kensington, Guillermo se encerró en una cámara privada y colocó el pesado maletero en una caja fuerte. Despidió al personal, necesitando soledad. Cuando abrió la tapa, se estremeció ante lo que encontró. Los documentos que contenía susurraban de cartas de 19 notas donde Diana hablaba de ser seguida por extraños, de llamadas intervenidas y noches pasadas sola entre lágrimas. Confesó sentirse apartada en su propio matrimonio. La presencia de Camila proyectando una sombra sobre su unión con Carlos. Más profundo en la pila, Guillermo desenterró una entrada de diario de meses antes de la muerte de Diana. Lo heló. En esas páginas nombraba reuniones que no tenían registro oficial, insinuaba peligros y escribió esta escalofriante advertencia: si algo me pasa, no será un accidente. El peso de esas palabras lo obligó a reclinarse. Estas no eran cartas destinadas a ojos públicos. Eran advertencias desesperadas destinadas a permanecer ocultas hasta ahora. Mientras tanto, Tom se sentaba en casa inquieto, repitiendo los eventos del día una y otra vez. La confrontación en el patio lo había sacudido más de lo que admitiría. Con los instintos de Camila vivos, sintió un cambio. La investigación de Guillermo podría exponer cosas que ella prefería enterradas. Y si se enteraba de cómo las cartas y los diarios se deslizaron de las bóvedas a la posesión de Tom, eso provocaría un escándalo que nadie podría contener. Guillermo no podía sacudirse la sospecha. Alguien dentro de esos muros antiguos había robado del legado de Diana. La caja fuerte, las páginas robadas, esto no era un pequeño robo. Expuso secretos demasiado poderosos para ignorarlos, en el frío y la quietud de la habitación. Cuando cayó la oscuridad, Guillermo permaneció despierto. El maletero había abierto no solo documentos, sino un nuevo frente en una batalla por la verdad. Antes del amanecer, la lámpara de Guillermo todavía ardía. Estudió las cartas y los diarios, cada página agregando su carga un poco más pesada. Cuando la primera luz de la mañana se coló en el palacio, selló la caja fuerte y se dirigió a la habitación donde esperaban los ayudantes. Aunque el público no lo sabía, los susurros ya se habían extendido por Kensington, Clarence House y Buckingham. Los chismes se sentaron donde antes reinaba el silencio. Guillermo convocó a Sir Clive Alderton, el secretario del difunto rey. Explicó que las cartas robadas eran propiedad real y exigió que fueran tratadas como tales. Clive preguntó si Guillermo quería una solución discreta
o una resolución pública. Eligió ambas. Un encubrimiento generaría sospechas. La exposición total podría devastar la monarquía. A media mañana, un pequeño equipo de élite se reunió. Abogados del palacio, archiveros y ayudantes de confianza analizaron los riesgos legales y las consecuencias para la reputación. Guillermo llamó a su padre, el rey Carlos, preparándose para un compromiso público. Carlos escuchó atentamente, pero no ofreció ningún plan, solo consejos. Actúe con decisión, pero proteja la dignidad de la corona. A medida que la crisis también alcanzó a Camila, ella se reunió con su secretario privado. Instó a Tom a permanecer en silencio, a no decir nada. Dentro del equipo recién formado de Guillermo, el debate se intensificó. Llamar a la policía o retener el control interno. Rechazó ambos extremos. Demasiado secreto había saboteado las instituciones antes. Demasiada exposición podría destruir los lazos familiares. El personal legal real, no la policía, interrogó a Tom. Confesó ser dueño del maletero, pero no reveló cómo los documentos salieron de sus bóvedas. Su vaga respuesta despertó más alarma que claridad. Por la noche, el informe oficial estaba abierto sobre el escritorio de Guillermo. Y entonces entró Kate. Preguntó qué haría. Él respondió suavemente. Ignorar esto dañaría la corona. Presionar demasiado con fuerza heriría a mi familia. Los reporteros estaban husmeando. Las palabras no permanecerían contenidas. El palacio entró en modo de crisis, redactando declaraciones, reforzando la seguridad alrededor de Kensington y sellando las filtraciones. Días después, Camila se reunió con Carlos para cenar. Expresó frustración y miedo. Guillermo ahora enfrentaba 3 caminos peligrosos: enterrar el escándalo, exponer a Tom por completo o revelar algunas partes para equilibrar la transparencia. Cada elección conllevaba consecuencias. Ocultar invitaría a la sospecha. Exponer rompería la confianza. Divulgar parcialmente podría salvar las apariencias, pero alimentaría las dudas. La presión aumentó. Guillermo sabía una cosa. Esto ya no era una cuestión de grietas en la fachada. El maletero había puesto en marcha un ajuste de cuentas del que ni siquiera Camila, la reina consorte, podía escapar. El palacio, una vez sede de la tradición silenciosa, ahora se encontraba en el centro de una tormenta creciente. Las cartas robadas, la traición, las preguntas, todo apuntaba a una verdad. En un lugar construido para proteger el legado, alguien había elegido robarlo en su lugar. Profundicemos en la tensión que siguió, donde los secretos robados sacudieron la confianza real y los ecos del engaño comenzaron a desafiar las mismas tradiciones que mantenían unida la monarquía. Secretos en movimiento, el silencio dentro del palacio de St. James de repente se sintió más pesado que nunca. Pero para comprender por qué, tienes que ver más allá de los salones de mármol y los marcos dorados. El peso de la monarquía ahora se equilibra entre la tradición y los susurros. 2 fuerzas en desacuerdo tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Su reinado se construyó tanto sobre la preservación como sobre la ceremonia. Cada gema, carta y reliquia fue catalogada, custodiada y rotada entre Windsor, St. James y Balmoral, para que nada permaneciera demasiado tiempo en un solo lugar, y cualquier cosa inusual levantaría alarmas. Cuando la reina murió, dejó atrás más que una corona. Dejó el sistema. El Royal Collection Trust y los archivos reales se convirtieron en sus guardianes,
asegurando que nada considerado propiedad de la corona cayera en manos privadas. Isabel incluso había dejado notas manuscritas sobre artículos específicos como «Esta cruz pertenece a la corona, no a la herencia». Instrucciones destinadas a sobrevivir al tiempo. Un archivero reveló una vez que si algo se movía fuera de la rotación regular, a través del sistema de retención del patrimonio, se iniciaría una investigación de inmediato. La confianza en ese mundo es frágil. En contra de esta base, el papel de Camila siempre ha sido precario. Aunque coronada reina consorte junto a Carlos, nunca se sacudió el resplandor del escrutinio público. Las encuestas de aprobación frecuentemente van por detrás de las de Catalina y Guillermo, y circularon rumores sobre joyas prestadas, préstamos no aprobados de broches y cenas privadas con piezas de la corona. Nada de esto probado, nada de esto confrontado abiertamente, pero juntos levantaron dudas sobre su respeto por los límites de la reina. Entonces, cuando el sargento Miles Ashdown detuvo el coche de Tom Parker Bowles en la puerta de Balmoral, la tensión era mucho mayor que una parada de rutina. Miles no solo estaba revisando los documentos de transporte, estaba protegiendo el legado de Isabel. Si un vehículo que transportaba carga de archivo no registrada pasaba, la culpa recaería directamente sobre sus hombros. El vehículo de Parker Bowles no era un coche cualquiera. Estaba ligado al círculo íntimo de Camila. Un maletero lleno de cajas de archivos selladas que se movían sin la aprobación previa podría ser catastrófico. Por lo que sugieren las fuentes, los funcionarios del palacio ya habían notado algunas anomalías. Perlas del conjunto funerario de Isabel, un diario que usó durante los confinamientos por COVID y cartas, todo marcado como perdido o no contabilizado. El palacio afirmó que se trataba de retrasos administrativos. Los que estaban dentro sabían que el silencio era más frío que eso. En ese entorno, incluso una caja cerrada en un coche privado se convierte en un síntoma, no solo en un escándalo. Para Miles, la vista de ese contenedor sellado era más que sospechosa. Vio pruebas de que algo destinado a los archivos podría haberse ido por su cuenta. Y cuando el nombre de Camila se cernió en conexión, las apuestas se multiplicaron. La monarquía, aún conmocionada por la pérdida de su monarca más longeva, está desesperada por evitar incluso la más leve insinuación de que los tesoros de Isabel están desapareciendo. Porque para el público, los errores de inventario parecen una traición dentro. Los funcionarios se apresuraron, los archiveros volvieron a verificar los registros, los guardias volvieron a examinar los protocolos. ¿Alguien había eludido las reglas del patrimonio? ¿Se había extralimitado el círculo de Camila? ¿Podría un cambio silencioso en la custodia convertirse en un escándalo explosivo? Las preguntas se multiplicaron y el equilibrio se tambaleó entre el deber y el secreto. Sin embargo, esto era más que un drama palaciego. Era un choque entre las tradiciones rigurosas de las instituciones y las presiones del poder entre bastidores. La monarquía nunca solo sobrevivió por pompa. Requería confianza, y si una migaja de duda cae sobre esa fe, toda la estructura se agrieta. La sombra de Camila se había alargado en las décadas transcurridas desde el reinado de Isabel. Un paso en falso ahora, un rumor al que se le dan piernas podría redefinir su lugar. Así que con ese contenedor sellado, la historia no era sobre un maletero. Se trataba del legado, la reputación y la tensión entre lo que pertenece a la historia y lo que alguien podría esperar que se deslizara silenciosamente al dominio privado.
Una monarquía construida sobre siglos de estabilidad ahora se enfrenta a un momento sellado que podría destrozar esa ilusión. Los salones reales siempre pueden parecer tranquilos, pero a veces las tormentas más peligrosas llegan silenciosamente dentro de maleteros cerrados y archivos susurrados. Y en los cuartos de St. James, la lealtad y la sospecha caminan lado a lado. Profundicemos en los momentos que siguieron, cuando las miradas silenciosas reemplazaron las palabras y el peso de las verdades ocultas comenzó a cambiar detrás de las puertas cerradas de Clarence House. Sombras sobre Clarence House. Las luces del final de la tarde se derramaron a través de los altos ventanales de Clarence House, convirtiendo el piso pulido en un espejo de reflejos inquietantes. La tensión era tan densa que incluso el tic-tac del reloj parecía dudar en moverse. Los reunidos, Carlos, Camila, Ana y Guillermo, se sentaron alrededor de la larga mesa de roble. Pero lo que yacía entre ellos importaba mucho más que las palabras. Un contenedor forrado de terciopelo, recuperado en circunstancias extraordinarias, parecía palpitar con su propia tranquila rebeldía. Dentro, se susurraba, había fragmentos del legado privado de la difunta reina, cartas, insignias y documentos que nunca debieron salir de la custodia real. Aunque Carlos había convocado la reunión para restaurar la calma, sucedió lo contrario. Había esperado reunir a la familia para evitar que los susurros se derramaran más allá de los muros del palacio. Pero cuando comenzó la reunión, la historia ya se había filtrado y Londres zumbaba con especulaciones. Los reporteros acamparon cerca del centro comercial. Las redes sociales se inundaron de rumores. Se habían eliminado los escritos privados de la reina sin permiso y por quién. Camila, visiblemente conmovida pero desafiante, fue la primera en hablar. Su voz, aguda y quebradiza, cortó la quietud. Insistió en que la propia Isabel le había confiado, que ciertos artículos le fueron confiados para su custodia, no para ocultarlos. Para ella, esto era lealtad, no engaño. Pero al otro lado de la mesa, la mirada firme de Ana nunca vaciló. Madre nunca dejó tales asuntos al azar, dijo en voz baja. Cada sílaba deliberada. Todo estaba escrito, sellado y registrado. Una promesa susurrada en privado no supera un deber jurado en público. La paciencia de Guillermo se rompió poco después. Su voz, tranquila, pero ardiendo con furia contenida, resonó en la habitación de techo alto. Esos eran los recuerdos de mi abuela, parte de la historia de nuestra nación, no propiedad familiar para guardar en el maletero de un coche. Sus palabras provocaron una mirada aguda de Camila, quien lo acusó de hipocresía, señalando las joyas que Catalina usaba a menudo. Así que las reliquias de Diana, exhibidas para la simpatía, son sagradas. Pero lo que me dieron en confianza está prohibido, espetó. El puño de Guillermo golpeó la mesa, porque esas joyas fueron dadas, no tomadas. El sonido quedó suspendido en el aire como un veredicto. Carlos intentó intervenir, pero el peso de su doble identidad como rey y esposo lo empujó en dos direcciones. Su voz vaciló al recordarles que la supervivencia de la monarquía dependía de la confianza, no del sentimiento. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el contenedor, en la prueba de lo que había ocurrido, algo cambió en él. Había defendido a Camila a través de tormentas mucho peores que esta. Pero incluso él podía ver que este escándalo era diferente. Esto no era solo una disputa familiar, era una prueba de la propia corona.
Cuando finalmente volvió a hablar, su voz llevaba una tranquila finalidad. A partir de este día, declaró, te retirarás de todos los deberes ceremoniales. La colección real no es nuestra para dividir, pertenece a la historia. Las palabras golpearon como un trueno. El rostro de Camila estaba desprovisto de color. No puedes despojarme de lo que es mío, siseó, levantándose bruscamente. Soy tu reina. La respuesta de Carlos fue firme, casi lúgubre. Eres mi esposa, dijo. Pero la corona es más grande que nosotros dos, y debo protegerla, incluso de ti. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el silencio llenó la habitación una vez más. La expresión de Ana era solemne. Los ojos de Guillermo se fijaron en su padre. Durante un largo momento, Carlos permaneció sentado, mirando el contenedor como si pudiera hablar. Afuera, el mundo esperaba, hambriento tanto de verdad como de escándalo. Adentro, la monarquía enfrentaba un ajuste de cuentas que nadie, ni siquiera el propio rey, podía detener. Los susurros ya habían escapado de los muros del palacio, y aunque la confrontación había terminado, la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Profundicemos en el punto de inflexión donde los secretos reales estallaron al descubierto y la línea entre los susurros del palacio y el escándalo público desapareció de la noche a la mañana. El maletero que sacudió la corona. El silencio que siguió al portazo de Clarence House fue efímero, porque una vez que el eco se desvaneció, los susurros ya habían encontrado alas. Y por la mañana, el escándalo se había extendido a todos los rincones de los medios de comunicación británicos. Los titulares gritaban de traición y ambición. El rey Carlos echa a Camila después de que ella reclamara la fortuna de la difunta reina para sí misma. Ya sea cierto o no, el daño se hizo de la noche a la mañana. Lo que comenzó como una disputa privada se convirtió en una tormenta global, arrastrando a la familia real a un vórtice de especulación y sospecha. Las primeras fotos que surgieron contaron su propia historia. Camila, con la cabeza gacha, escondida detrás de gafas oscuras, siendo llevada lejos de Rey Milhouse. Los tabloides se abalanzaron, tildándola de la reina exiliada. En las salas de estar y los cafés, la gente debatía si realmente había cruzado una línea, o si estaba siendo sacrificada para proteger la imagen de la monarquía. El silencio de Carlos hizo poco para aliviar la creciente tensión. Cuando finalmente habló del deber antes que todo lo demás, sus palabras sonaron huecas para muchos, y el estado de ánimo público comenzó a cambiar. Sin embargo, en medio del caos, una voz cortó el ruido. El príncipe Guillermo. Su aguda observación durante una acalorada confrontación que supuestamente le dijo a Camila: «El recuerdo de mi madre es nuestro para protegerlo, no el tuyo para explotarlo», se filtró y se repitió sin cesar. Ya fuera intencional o no, lo proyectó como el heredero moral del legado de su difunta abuela. Las encuestas pronto siguieron. Los índices de aprobación de Guillermo se dispararon con el público británico uniéndose detrás de él y Catalina como símbolos de estabilidad y continuidad. Incluso la princesa Ana, respetada desde hace mucho tiempo por su honestidad sin filtros, se encontró aclamada en línea como la ejecutora, el último bastión de la integridad real. Aún así, persistieron las preguntas sobre el misterioso maletero que lo inició todo. Fuentes cercanas al palacio susurraron sobre cartas selladas, notas de hospitales y viejas fotografías vinculadas a la princesa Diana. Nada fue confirmado, pero la especulación se desató.
¿Estaba alguien tratando de remodelar la historia de sus últimos días? ¿Y si un contenedor pudiera encender tal caos, qué secretos podrían estar escondidos en aquellos que aún están sellados en Balmoral, en Sandringham? En toda la Commonwealth, los efectos fueron sísmicos. En Australia y Canadá, renovados llamamientos a referendos republicanos llenaron las ondas. Los programas nocturnos estadounidenses se burlaron de la saga como la telenovela de más larga duración de Gran Bretaña. Incluso los periódicos franceses compararon a Carlos con un rey de otra época, atrapado entre la lealtad y la indecisión. Para finales de mes, las consecuencias fueron innegables. Los índices de aprobación de Camila se desplomaron a mínimos históricos, mientras que Guillermo, Catalina y Ana surgieron más fuertes que nunca. Sin embargo, debajo del ruido y los memes, el verdadero problema no era el escándalo, era la confianza. La reina Isabel había construido la suya sobre el servicio y la discreción. Ahora, esos cimientos temblaban. La monarquía había sobrevivido a guerras, divorcios y abdicaciones. Pero esto fue diferente, porque cuando la verdad se convierte en un asunto de debate, incluso una corona puede perder su brillo. Y en cuanto al hombre que puso la cadena en marcha, un tranquilo guardia real llamado sargento Miles Ashdown, puede que nunca aparezca en los libros de historia, pero simplemente cumpliendo con su deber, le recordó al mundo que a veces no es la realeza quien protege la verdad, sino la gente común que se niega a mirar hacia otro lado. La tormenta, al parecer, fue solo el comienzo. Entonces, ¿qué crees que realmente impulsó al hijo de Camila a huir del Reino Unido después de ese impactante descubrimiento en el maletero del coche? Nos gustaría escuchar tus pensamientos. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más actualizaciones reales.